buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Motion. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Bueno, para empezar, deciros que estoy muy contento porque hemos vuelto a salir a la... Bueno, hemos vuelto, estoy hablando en plural, pero que he vuelto a salir de la calle a grabar, cosa que me apetecía un montón. Entonces, simplemente os quería mostrar un poco cuál es mi alrededor. Bueno, ahí ahora mismo, no sé si se ve, pero hay una zona de anidamiento de aves. Parece la escena de Ice Age. ¿Os acordáis en Ice Age cuando las aves estas están peleando por los melones? De el último melón. Pues parece, ese es el ejército de Ice Age, ¿ok? Eso de ahí es un cliff. Me habría gustado tener este fondo, pero como me pega el contraluz este tan grande, si me pongo así ya sé que no se me ve nada. Entonces, eso de ahí es un cliff, un acantilado, ¿ok? Eso de ahí, que no veo un carajo, perdón. Entonces, eso es el acantilado y eso de ahí es el istmo, porque es un acantilado en forma de península. Entonces hay un mini istmo, ¿ok? Y ahí lo que sería la porción de tierra grande. Lo que está al otro lado de ese istmo, de esa mini porción de tierra que es nada, que es 0,0000. Lo que hay al otro lado de ese istmo, si fuéramos nadando o navegando en línea recta, todo en dirección para allá, llegaríamos a Nueva York, ¿ok? Llegaríamos a la isla de Eli y estaría la Estatua de la Libertad recibiéndonos así con los brazos abiertos, venid inmigrantes irlandeses, ¿ok? No sé si se oyen a las gaviotillas. Bueno, y reconduciendo un poco el tema al epicentro de la cuestión, que era lo que yo realmente estaba pretendiendo, ¿cuál es la historia? La idea que tengo, el objetivo de este vídeo es poner una situación sobre la mesa que creo que es desafortunada, que creo que impregna el deporte, en este caso el baloncesto, pero es que me puedo extrapolar tanto al baloncesto como al fútbol, como al baile, creo que es algo que está tiñendo el deporte en general y que creo que trasciende el deporte, y enseguida me vais a entender. Para aquellos, principalmente que estéis siguiendo el baloncesto, que estéis siguiendo las finales, los playoffs de la NBA, no sé si os acordaréis de aquel momento desafortunado entre Marcus Morris y Luka Doncic en el Mavericks Clippers. Por una parte, el pisotón de Marcus a Doncic, que al final nunca sabremos si fue intencionado o no, por una parte, y luego, independientemente de que hubiera sido intencionado o no, que eso, yo creo que eso nunca lo sabremos, o sea, excepto que algún día él lo reconozca, porque ya dijo que no era intencionado, excepto que Morris reconozca que sí lo fue, él dijo en su momento que no. De todas formas, después, al siguiente partido, le metió un collejón a Doncic que estaba totalmente fuera de lugar. Entonces, a mí, ese vídeo, yo cuando vi ese vídeo, cuando vi esa escena, yo ya tenía algo por dentro desde hace tiempo que se me iba... O sea, yo tenía el caldero de Obélix, la marmita de Obélix aquí que estaba haciendo algo como... Me estaba diciendo, hay algo de todo esto que está fallando en este tipo de actitudes. Hay una serie de actitudes que estoy viendo al respecto de esto que no me están molando un pelo en general. Quiero decir con esto, antes de nada, que por favor, la intencionalidad de este vídeo es completamente constructiva. O sea, yo no pretendo con esto atacar a nadie, generar salseo, generar una mala vibra en absoluto. Es una crítica sanota de cara a intentar apoyar al deporte que tanto amo y que tantos de nosotros amamos y que creemos que esto no es adecuado ni es apropiado por varias razones. Y las voy a enumerar ahora mismo. Yo ya que veía observando. Pues yo veía observando actitudes en el deporte que no están para nada representados o relacionados con lo que yo entiendo como valores del deporte. Para mí lo que no tiene nada de valores del deporte, pero nada, es el trash talking excesivo que se está haciendo manifestado en cosas como... Y os voy a ir dejando imágenes poco a poco. La camita de Westbrook por una parte. Un tapón que tengo de Draymond Green en la retina que le hizo un tapón a un jugador y a 10 centímetros, mientras el tío estaba en el suelo, a 10 centímetros se le puso a hacer así como... Bueno, aparte, esa exageración, que eso da para el siguiente punto del vídeo. Pero, o sea, se le puso así como humillándole, pero humillándole a unos niveles que es como, pero ¿qué necesidad tú tienes de humillar a un tío si tú ya de por sí ya has demostrado que has estado por encima de él en esa jugada?
¿Qué pasa con todo esto? Que la gente que consume este tipo de espectáculos deportivos, la gente que ve este tipo de partidos y este tipo de actitudes es muy variopinta y puede haber gente que lo consuma que no se ve afectado en su día a día ni vea como referente o como algo que tienen que llevar a cabo, incluso algo positivo, este tipo de actitudes, gente que tiene su cabecita bastante bien amueblada y que hay bastante materia gris dentro de lo que es este recipiente de esta maceta. Y luego hay gente, ya sea porque son más jóvenes, ya sea por las razones que sea, que absorben este tipo de actitudes como si fuese el desayuno, como si fuesen los cornflakes. Y eso lo veo en las categorías de instituto, en las categorías del college y demás. Micos de 12 años así, ves vídeos del high school de baloncesto estadounidense y demás, y ves a niñatos recreando las actitudes que ven en los mayores. El objetivo del vídeo es poner sobre la mesa que hay determinadas actitudes que están sirviendo de cáncer para el propio deporte en sí y para otras personas que se ven influenciadas por esta mierda y lo repiten, básicamente. Bueno, gente, yo me estoy quedando pajarito, también tengo que decirlo, me estoy quedando pajarito. Entonces, ¡upa!, que me mato. Entonces vamos a tirar de chaqueta porque me estoy quedando pajarito. Irlanda tiene una cosa muy especial también, que es que aquí te puede hacer las 4 estaciones del año en el mismo día, ¿ok? Fuera de coña. Seguro que alguno de vosotros habéis escuchado esta frase, ¿no? Pues es cierto. O sea, tú cuando sales a la calle, mejor vete preparado como si fueras a vivir en un día que aparentemente es soleado. Hoy ponía como nublado y no sé qué. Entonces, aquí las nubes avanzan muy rápido. Seguramente antes este nubarrón que tenía detrás no estaba, por lo tanto le voy a tener que meter un poquito de caña. Me voy a poner esto aquí. Y de puta madre. Hago esta crítica, hago este vídeo porque creo que este tipo de actitudes y este tipo de conductas no están bien. Es totalmente personal, es totalmente subjetivo, por supuesto, y lo estoy intentando mostrar desde el mayor respeto posible, pero creo que le hace un flaco favor tanto al deporte como a los deportes que tanto amo o que tanto amamos. Entonces, pues me quedo muy tranquilo y muy satisfecho poniendo esto sobre la mesa, porque si con un poco de suerte esto ayuda yo qué sé, a que poco a poco esta tendencia, este tipo de conductas se vayan a tomar por pues genial, todo genial. Así que eso, mi gente, espero que interpretéis este vídeo desde el punto de vista constructivo y no destructivo que he intentado mostrar. Ya sabemos por qué digo todo esto. Sé que me he repetido mucho, pero ¿por qué digo todo esto? Porque desgraciadamente en la sociedad de hoy en día hay determinada gente que tiene la piel muy fina, que se lo toma a nivel redes sociales principalmente, se toman determinadas cosas como, o sea, con una histeria colectiva y con un tal que es como, vamos a ver, relajémonos. De verdad que este vídeo tiene una actitud y un punto de vista, una intencionalidad totalmente constructiva y no destructiva ni de cara a faltar el respeto. Así que nada, mi gente, no sé cuántos de vosotros opinaréis algo similar, tendréis opiniones similares a lo que he dicho, habrá gente que apoye, gente que coincida con lo que he comentado, gente que esté completamente en contra o que difiera completamente de lo que he dicho. Por lo tanto, pues me encantaría que de cara a hacer un debate sanote, pues pusierais en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto de este tipo de cosas.
Si creéis que es algo positivo, si creéis que no lo es, si creéis que es relativo, dependiendo del momento, dependiendo de la persona, vuestra opinión, estaría genial, ¿ok? Estaría genial tener vuestra opinión. Entonces nada, perdonad que me mueva tanto así, pero es que estoy entre dos roquitas ahora mismo, que en fin, que tiene su tela. Pero nada, mi gente, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, un buen like siempre apoya el canal, y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro, ¿ok? Oh, vuelve el sol. Y entonces, claro, vuelve el sol, que quiere decir que voy a tener un contraluz del carajo y que voy a tener que despedir. Pero eso, que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por haber estado aquí y que sepáis que nos veremos de nuevo en un próximo vídeo de This is Motion. Adiós.